Senador Benedetti, 10 minutos. Menos, presidente. Muchas gracias por el uso de la palabra. Presidente, con base en lo que ha venido diciendo el doctor Pedraza, el doctor Liscano y el doctor Ashton, más allá del recuento de las cifras también que hizo de forma importante el doctor Liscano, hablar de casi 3 millones de personas, 117 municipios, 700.000 hectáreas, el balance es preocupante. Empezando porque, y déjeme decirlo en estos términos, doctor Cabrera, un gobierno no se caería por un invierno, porque hay formas de solucionar ese tipo de problemas. Pero el de una sequía, señor presidente, hay muy pocas cosas que hacer realmente. Y eso es lo que creo que ha tratado de plasmar los tres intervinientes. Pero, presidente, para mí el debate se centra en dos cosas. La primera, ¿era previsible o no era previsible lo que sucedió? Por las intervenciones que hizo el doctor Liscano y las que hizo el doctor Pedraza, uno creería que no era previsible. El doctor Liscano ha dicho que el fenómeno del Niño no ha empezado, que hay un 70% de probabilidad que tenga que ser en octubre o septiembre. Y el doctor Gerley aquí, cuando hablábamos de forma privada, decía que Barranquilla siempre ha tenido su fenómeno del Niño, porque en Barranquilla, por ejemplo, para los que no van mucho por allá, no llueve en diciembre, enero ni febrero. Senador, un minutico. ¿Quiere la plenaria declarar sesión permanente? Sí lo quiere, señor presidente. Continúe, senador Benedetti. Entonces, a lo que me estaba refiriendo, presidente, es que por las mismas intervenciones de los ponentes, no es el fenómeno del Niño, algo que seguramente estaba previsto. Lo que ha sucedido, por mismas palabras también de ellos, es que fue un verano o es un verano atípico. Luego, entonces, todo aquel que quiera decir que en el gobierno hubo improvisación, pues por los mismos ponentes nos estamos enterando que no es el fenómeno del Niño, que no estaba previsto y que seguramente sí tiene que ver con el tema del calentamiento global, como también lo explicó el doctor Liscano cuando nos mostró un documento firmado por el presidente Obama de julio de este año, donde está diciendo que hay un problema que al país de los Estados Unidos le va a costar más o menos 150.000 millones de dólares, según le entendí y me dijo el doctor Liscano. Pero ellos son los que menos pueden estar hablando de eso, doctor Liscano. Ellos son los que no han querido firmar el Tratado de Kioto ni ninguno que tenga que ver con el medio ambiente. Uno podría decir que son unos hipócritas completamente porque hablan de un documento de qué es lo que vale, pero no han suscrito ningún tratado para mejorar y ver qué se hace con el calentamiento global. Luego, ni siquiera allá, que es donde realmente estarían los cerrojos, las claves de ayudar al calentamiento global, han hecho algo o han sabido qué hacer. Pero volvamos entonces a mi primer punto de la intervención. No era previsible el verano atípico, no es el fenómeno del Niño. El segundo punto de este debate tiene que ver entonces si hubo o no planeación. Y en palabras también otra vez del doctor Liscano, habló, si no estoy mal, del COMPES del 2011, el 37000, en donde crean y escriben lo que puede pasar y se debe hacer. Ahí explica, usted lo debe saber mejor, doctor Liscano, los 9 nodos, que son instancias interinstitucionales, canales de comunicación, como porque usted también lo dijo, que habían algunas entidades que eran autónomas y que de pronto no correspondían a una jerarquía dentro del Estado para tomar una política común. Esos son los problemas a veces del descentralismo, pero en ese COMPES se habló del tema qué hacer con agricultura, salud, transporte, energía. De ese COMPES y de muchos otros escritos que mencionaron los intervinientes, uno pudiera llegar a estas conclusiones, señor presidente. La primera,
Colombia es el primer país de América Latina que tiene una política para este tipo de emergencias. Segundo, que con las políticas que se han tomado y los recursos que se han metido, estamos hablando de que se podría adaptar el 50% de la población y que para el 2015 habría entonces un 100% de respuesta o de adaptación para la población colombiana. También se habla de una gestión integral desde el 2010. Se hablaron de las macrocuencas y además de eso se está hablando de 174.000 millones de pesos más, además de las macrocuencas, para este tipo de problemas, más la reglamentación, etcétera, presidente. Pero entonces quiero concluir, no estaba previsto, es un verano atípico, nada se podía prever, porque se supone que todo va a empezar en octubre. Y dos, sí había planeación, sí había prevención, sí se había hablado del tema, pero del fenómeno del niño, y sí se ha invertido recursos. Ahora, doctor Galán, si en Estados Unidos tienen problemas teniendo las claves, imagínese lo que puede pasar para un país de Latinoamérica del tercer mundo. El doctor Pedraza mostró las impresionantes imágenes que se hicieron, que se dan y que finalmente, de alguna forma, el doctor Pedraza empezó diciendo que esto no era África. Yo a veces creo que esto es peor que África. Recuerde usted que para el 2010 nosotros estábamos entre los 10 países más desiguales del mundo, aún lo seguimos estando, en donde... Siga, senador Benedetti. Mire, senador Liscano, lo que quedamos fue lo siguiente: ya hay unos voceros establecidos, van a hablar los voceros para que después hable la ministra y así poder hacer un debate más dinámico. Siga, senador Benedetti. Gracias, presidente. La primera respuesta estaba hablando en calidad de senador, Liscano. Y quiero decirle que por la risa de todos mis compañeros quiere decir que le ha dolido algo lo que yo he dicho, cosa que me complace porque para eso fue que lo hice también. Entonces, quiero decirle, señor presidente, ya que usted me ha vuelto a dar el derecho a la palabra, presidente, que el debate, como decía mi amigo el doctor Roy, no nos ha llevado a ninguna conclusión todavía importante, o no hemos encontrado la prueba reina, o a menos, señora ministra, que usted diga alguna cosa fuera del libreto que demuestre que el gobierno ha tenido improvisación y que esto se veía venir. Gracias, señor presidente.